acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenas tardes, buenas noches, una vez más, y repasando todo lo que hemos estado estudiando, leyendo. ¿Qué hemos visto? Hemos visto a un Judas que por dinero, que por avaricia, vendió a nuestro amado Jesús. Esto nos puede pasar. Nos puede pasar. Os conté una vez que un familiar mío cambió ir por el camino del Señor por tener un piso, ¿no? Es un cambio. O sea, es decir, ¿vale? Judas dio un dinero, le dieron un dinero para entregar a Jesús. Bueno, pues este familiar mío, pues cambió querer conocer más a Jesús y la salvación por un piso. Y eso nos puede pasar, hermanos. Y por eso le hemos estado estudiando, le hemos estado leyendo. Siempre os diré, la Escritura es el manual de nuestra vida. Aquí lo encontramos todo. ¿Y qué vemos? Y vemos a un Pedro que por miedo negó a Jesús, a su amado Jesús. Pedro amaba a Jesús y por esto fue el único que se atrevió a decir, voy a mirar, voy a ver, voy a saber dónde están llevando a mi amado Jesús. Pero el miedo lo hizo negar a Jesús. Este miedo también lo podemos tener y lo tenemos nosotros. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar a decir, no, yo, bueno, sí, creo, pero yo no voy a la iglesia, o yo creo, pero bueno, no soy de aquellos que, sí, que siempre estoy con la Biblia. Eso es negar. ¿Para qué? Para quedar bien. Eso también lo hemos leído, lo hemos mirado, lo hemos estudiado. Y por último también hemos visto a un Tomás que cuando Jesús ya ha resucitado, se aparece a sus discípulos y les habla, y les dice, no soy un fantasma, soy yo, no tengáis miedo. Dadme de comer y veréis cómo soy yo. Un fantasma no come, pero yo soy de carne y hueso, miradme. Pero no estaba Tomás. Y cuando Jesús se vuelve a presentar entre ellos, sí estaba Tomás. Y le dice, chaval, pon el dedo en mi agujero, pon la mano en el costado, hazlo y verás que soy yo. Porque Tomás decía, si yo no veo, si yo no pongo, no lo voy a creer. ¡Ay, esta falta de fe de Tomás! Falta de fe. ¿Qué es la fe? Sí, es verdad que es algo que no vemos, pero sí que sentimos. La fe. ¿Qué es la fe para ti? Cada cual podemos decir que es para nosotros tener fe en Dios, tener fe en nuestro amado Jesús. Pero Tomás dijo, no, si yo no toco, si yo no pongo, si yo no veo, no lo creo. Y entonces Jesús le dice unas palabras preciosas. Eso está en Juan y le dice a Tomás, pero te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Y se encuentra en Juan 20, versículo 29,
te dice Jesús. O sea, entonces Tomás, al ver que sí, que era Jesús, le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces sí, porque vio. Y Jesús dice unas palabras preciosas. ¿Crees porque has visto? Y viene aquí, dichosos los que crean sin haber visto. Nosotros no estábamos allí. Nosotros no vimos todo lo que ocurrió desde que Jesús estuvo andando por aquellos caminos. Por el camino de Maús, por el camino... Nosotros no estábamos. Pero lo creemos, ¿verdad? Y lo creemos por fe. Y eso es lo que Jesús dice. Dichosos los que crean sin haber visto. Te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por decir que seremos dichosos. Gracias. Qué precioso, ¿verdad? Es una maravilla poder hablar y poder mirar. Mirad, el jueves pasado en la reunión de oración estuvimos viendo que estamos viviendo en un mundo que si no se demuestra científicamente alguna cosa, nadie te lo va a creer. Claro, los que tenemos fe somos tontos. No sé quién es el tonto aquí, pero bueno, es igual, ¿no? Dejémoslo. Si no es científicamente demostrado, no tiene credibilidad. Y al final, si hay tiempo, os explicaré una cosa. Y por una parte, está bien que haya pues un control de decir, a ver, vamos a mirar y vamos a ver si esto es cierto o no es cierto. Y esto pasa en todo. Y también pasa en los pastores. Yo me acuerdo que cuando yo era jovencita habían pastores que no habían estudiado para pastor. Habían estudiado la Biblia. Pero esto sí, eran hombres entregados el 100%. Eran hombres con una fe increíble. ¿Y sabéis qué tenían también? Humildad. Una humildad, una fe hacia Dios. Y aquellos hombres que llevaban iglesias, que a lo mejor decíamos, pues no tiene el titulito, pero sí tenían una cosa que hoy en día hay pastores que se han sacado el papelito, el título, y me vais a perdonar, pero de pastores no tienen nada. O sea, por una parte, tenemos que ir científicamente, tú has estudiado, tienes los estudios terminados de fábula, pero has de tener fe, has de tener humildad hacia Dios. Y esto te hará ser un buen pastor. También pasa en la misma escritura, también podemos ver cosas que dices, aquí me lo dice así, pero hay algo que me está diciendo que no, que no. Hay un abanico muy grande y tenemos que irlo mirando poco a poco. Mirar, coger 1 Corintios 1, si queréis solamente un versículo, el 19, pero leer todo el capítulo. Es un capítulo precioso, un capítulo que nos hará entender que la sabiduría humana o la sabiduría divina. Sí, hay dos tipos de sabiduría. La humana que te llegará a ser un gran director de una gran empresa. No te digo que no. Pero la sabiduría divina te llegarás a los pies del Señor. Mirad, la fe
es madurez. Y tenemos que irla estudiando, tenemos que irla subiendo cada vez un poquito más esta fe. No nos podemos quedar, ya lo sé todo, ya me he bautizado, ya lo sé todo, casi no hace falta ni ir a la iglesia, ni hacer estudios, aquí me quedo. Y yo siempre digo, yo comparo nuestra fe, nuestra forma de aprender, en una escalera, siempre he dicho igual. Yo la comparo en una escalera, que voy subiendo peldaños, y el último peldaño será cuando el Señor me dirá, mira, Monse, era más fácil de lo que hacíais en la tierra. Creer en mí era más fácil, Monse. Y a esto es lo que yo quiero llegar. A esta fe que no por ser fácil quiere decir que sea floja, que sea vacía. No. Será una fe que te dejará con paz, que te dejará con ese bienestar, con esa seguridad de que estás al lado del Señor. Según nuestro entendimiento de jóvenes, de mayores, de niños, el Señor te va dando en cada momento lo que tú necesites. En esa escalera, el último peldaño será cuando ya esté en presencia yo del Señor. Porque querré y quiero ir subiendo poquito a poquito. Y siguiendo un poco más esa resurrección de Jesús, me ha gustado y me gusta que destaquemos esas cosas que hemos hablado de Judas, de Pedro, de los mismos discípulos que no entendían nada, que Jesús les tuvo que dar este soplo que es el Espíritu Santo que Dios le había dado a él. Y eso lo podemos ver en Juan 20, versículo 21. ¿Lo podéis leer? Ese soplo de vida, ¿no? De vida espiritual, de esta vida que tenemos que ir llevando. Seamos abiertos de mente, hermanos, y hablamos nuestra mente en la verdad, en buscar donde más se acerca toda esta verdad. Nos hará libres, ¿verdad? El Señor nos lo dice, ¿eh? La verdad os hará ser libres, rompiendo cadenas, rompiendo todo lo que muchos han querido establecer para que tengas miedo, para que no estudies, para que solamente digas, creo lo que fulanito me dice que tengo que creer. No, yo doy gracias al Señor que mis padres los fue llevando a esta iglesia, que me enseñó a mí de jovencita que tenía que aprender a saber discernir, a saber estudiar y equivocarme. Sí, equivocarme, ¿cómo no? Porque eso también es parte de mi vida espiritual, de esta vida que tenemos en el Señor. Esto forma parte mía, parte vuestra. Y si en este afán de buscar y de saber nos equivocamos, también tenemos que tener esta valentía y esta prudencia y de decir, pues rectifico, me he equivocado. Pero prefiero equivocarme y rectificar a estar siempre atada en este segundo o cuarto peldaño de esta vida, de esta escalera que os he dicho, ¿verdad?
¿Qué es la fe para ti? Piénsalo. Yo doy gracias al Señor porque me ha dado, pues, fe. Solamente 2 minutos. Pero eso os lo tengo que explicar. Y lo podéis buscar en Google, me parece que lo vi también. Un caso sobre eso que decimos de ser científicamente correcto o no correcto. Enseñaron esa noticia de un koala, de esos ositos koalas. A mí me impresionó mucho, os lo aseguro. Era una pareja de macho y hembra. Vieron de que la hembra estaba muy enferma y unos hombres fueron. Y mi gato también quiere salir. Y fueron y avisaron a los veterinarios que allí pasaba algo. Cuando llegaron ya había muerto. Y era la hembra. Y el macho se cogía a la hembra muerta en el suelo y lloraba. Se oía un sonido de dolor, de llanto. Y una cosa muy curiosa, alzaba la mirada a los cielos. Lo podéis mirar, no me lo estoy inventando. Lloraba, cogía, tocaba a su amada, a su pareja. Y alzaba los ojos arriba y lloraba. Científicamente dijeron que aquello. ¿Cómo podemos creer que científicamente aquello no vale para nada? ¿Os pensáis que no tiene dolor un animal? Dolor físico y dolor sentimental, sentimiento. Dios los hizo, Creación de Dios son. No sabemos nada de ellos porque los despreciamos y tendríamos que aprender mucho de ellos. Sinceramente, a mí como me encantan, y me encanta la creación de mi Dios, pues lo miro y os podría contar muchas y muchas cosas. Pues hasta aquí, hasta el domingo que viene. Tengamos paz en nuestro corazón, que el Señor nos bendiga, que nos dé esta fe, esta fuerza, este amor que solamente viene de Él. El Señor os bendiga y os guarde, que hagamos, que nuestros animalitos también los queramos y nuestras plantas también, porque es creación de Dios. Hasta el domingo que viene, hermanas y hermanos. Que el Señor os bendiga. Adeu. Visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú?